Continuando con el tema del video pasado en donde vimos qué eran los arrays y cómo crearlos, en este video vamos a hablar más acerca de ellos. Vamos a ver lo que son propiedades y algunos métodos de manipulación. Y debido a que son bastantes los temas que hay que ver dentro de los arrays, vamos a dividirlos en dos partes. En esta primera parte vamos a ver lo que son propiedades y métodos de manipulación y en la segunda parte vamos a ver cómo recorrerlos, que no es otra cosa que leer la información que tienen dentro, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Yo aquí en mi archivo index.html ya enlacé lo que es mi archivo script, en donde voy a poner todos los ejemplos de arrays que vamos a hacer, ¿ok? Y este archivo está dentro de la carpeta JS de mi carpeta JavaScript con el nombre de array01js, ¿vale? Vamos a empezar. Primero vamos a ver lo que son las propiedades. Las propiedades recordemos que son las características que posee un elemento, ¿ok? ¿Y qué propiedades contienen los arrays? Contienen varias, pero una de las que más vamos a utilizar es la propiedad length. Te ha de sonar familiar. Y claro, así tiene que ser porque esta propiedad también la tienen los strings. ¿Te acuerdas cuál era su función o al menos recuerdas qué significa la palabra length? Exacto, la palabra length para empezar significa longitud y lo que nos va a permitir hacer es regresar el número de elementos que hay dentro de un array. Anteriormente también vimos que esta propiedad nos permitía regresar el número de caracteres y espacios en blancos que tenía un string. ¿Vale? Vamos a realizar un ejemplo. Voy a crear un array, lo mando a consola, guardo. Perfecto, en consola me imprimió lo que es el array. Ahora voy a aplicar la propiedad, guardo y observa que me regresa 3. ¿Por qué 3? Porque mi array está conformado por 3 elementos, uvas, queso y pan. Y bien, hemos terminado de ver lo que es la propiedad length. Como ves, su uso es súper fácil, simplemente pones del lado izquierdo el nombre del arreglo, después añades el punto y enfrente el nombre de la propiedad. Los siguientes temas que vamos a estar viendo sirven para poder manipular los arrays. ¿Y a qué me refiero con manipular? A que podemos acceder, cambiar, agregar, buscar, eliminar, unir y ordenar arrays, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero averiguando cómo podemos acceder a los valores que están dentro de un array, porque como bien viste que cuando lo mandamos a consola me imprime todo el array. Si yo quiero acceder a un valor en específico, dispongo de las siguientes opciones. La primera es usando su índice. ¿Y de qué forma? Fácil. Escribes del lado izquierdo el nombre del arreglo, después agregas corchetes y dentro de los corchetes vas a poner lo que es el índice. Pero oye, ¿qué es el índice? Pues bien, cuando dimos la definición dijimos que los arrays son listas y al igual que las listas, sus elementos están enumerados. La única diferencia es que los arrays no se empiezan a enumerar desde el número 1, no. Se empiezan a enumerar a partir del número 0. Es decir que el primer elemento de mi array va a tener el índice 0. El segundo elemento del array va a tener el índice 1. El siguiente elemento, el índice 2 y así sucesivamente. ¿Vale? Si yo quiero acceder al elemento queso, ¿qué tengo que hacer? Primero, escribir el nombre del arreglo. Después, agrego los corchetes y dentro de los corchetes indicar el índice que tiene ese elemento, que en este caso es 1. Entonces, agrego el número 1 dentro de los corchetes, guardo y en consola no tengo ninguna respuesta porque únicamente escribí la instrucción, pero en ningún momento la mandé a imprimir. Entonces, para mandarla a imprimir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar esto en una variable que se llame acceder índice. ¿Vale? Y ya por último, mando a consola lo que es la variable acceder
índice. Guardo y ahí lo tenemos, me imprime queso. Si quiero acceder a lo que es pan, tengo que poner el índice 2. Guardo. Perfecto. Imprimimos uvas. Guardo. Y listo. Así de fácil se utiliza este método, ¿vale? Ahora vamos a acceder al elemento, pero utilizando lo que es el método slice. Este método, al igual que la propiedad len, te deben de sonar familiares. ¿Por qué? Porque los vimos en métodos y propiedades para los strings, ¿ok? Y de casualidad, ¿recordarás cuál era la función de slice? O al menos, ¿qué significa la palabra? Si no te acuerdas, no hay tanto problema, porque aquí lo vamos a retomar. Para empezar, la palabra slice significa rebanada. ¿Y cuál era su función cuando vimos los strings? Extraer un string a partir de una cadena de texto, en donde indicábamos a partir de qué posición empezaba a cortar y hasta qué parte terminaba de cortar. Y para que no se te olvide este método, te pongo un ejemplo sencillo. Cuando te hablen del método slice, piensa en un pastel, en donde te están dando una rebanada que puede ser grande o pequeña. Todo depende de la posición inicial del corte y de la posición final, ¿vale? Continuando con el tema, ¿qué nos va a permitir hacer slice en los arrays? Sinceramente, lo mismo, pero en lugar de extraernos lo que es un texto de una cadena de texto, lo que nos va a sustraer son elementos de un array. Y para esto debemos de establecer a partir de qué posición inicial va a empezar a extraer y hasta dónde va a terminar. Nota importante, si tú omites lo que es la posición final, se tomarán todos los elementos del array que se encuentren después de la posición inicial que indicaste, ¿vale? Realicemos el ejemplo. Aquí simplemente voy a agregar unos comentarios. Listo. Después de este comentario voy a acceder al elemento queso que se encuentra dentro del array supermercado, pero con el método slice. Así que doy un salto de línea, escribo el nombre del arreglo, agrego el punto, añado el método, abro paréntesis y como primer valor voy a indicar la posición inicial del elemento o elementos que quiero mostrar. Queso es la posición 1, porque recuerda que los arrays empiezan a enumerarse a partir del 0, ¿vale? Entonces la posición inicial es 1 y la posición final es 2. ¿Por qué? Porque queso termina en la posición 2 y en la posición 2 inicia pan, ¿vale? Ahora, esto lo voy a guardar en una variable. Y esta variable la voy a mandar a consola. Guardo y observa que en consola me imprime queso. Si yo fuera puesto en la posición final 1, observa que me regresa. Nada, porque le estoy indicando inicia aquí y termina aquí. Es decir, no estoy extrayendo nada de ese array, ¿vale? Entonces, lo correcto es 2. Guardo y ahí lo tenemos nuevamente. Ahora, ¿qué pasa si omito la posición final? Lo que va a hacer JavaScript es que a partir de la posición inicial que yo le indiqué, me va a imprimir todos los elementos del array que se encuentren después. Observa. Guardo y me imprimió queso y pan. ¿Por qué? Porque pan se encuentra después de la posición inicial dada.